Buenas tardes a todos. Cuando uno va a operar a un paciente que tiene cáncer o alguna enfermedad muy complicada, lo primero que uno hace como cirujano es reunirse con el paciente, con los familiares y explicarles claramente cuáles son las complicaciones que podría presentar esa cirugía y prepararlos para lo peor. Eso, después del shock inicial, lo que genera es que el paciente y sus familiares entiendan claramente qué es lo que puede pasar, los retos a los que se van a enfrentar y entre todos juntos tengan la esperanza suficiente para enfrentar la cirugía. Hay cirugías que se complican, hay cirugías que salen bien, pero lo principal es esa unidad familiar, el apoyo que le dan los familiares al paciente y que el paciente tenga esperanza para seguir adelante. En estos momentos, nosotros como país estamos enfrentando la peor crisis sanitaria de la historia del país. Nunca antes habíamos enfrentado una pandemia de este tipo. Tenemos un enemigo en común, que es la peste, la pandemia. Y lo que tenemos que hacer como país es entender que estamos enfrentando esto, estar más unidos que nunca y asumir el reto, pero nunca perder la esperanza. Hoy yo quiero contarles a ustedes y explicarles claramente, como si esto fuera una cirugía muy complicada a la que nos vamos a enfrentar, y con todo el fundamento técnico y científico, explicar a qué nos estamos enfrentando, cuál es la capacidad que tenemos a nivel de la institución y a nivel del país, y cómo todos juntos vamos a salir de esto en algún momento, pero vienen tiempos complicados, tiempos difíciles, que tenemos que enfrentar como sociedad y nunca perder la esperanza. Desde un inicio hemos insistido en que debemos acatar las medidas sanitarias, mantener de alguna forma la producción y el empleo, como si fuéramos una familia de un paciente que va a tener cáncer y eso va a impactar todas las áreas familiares, pero tenemos que enfrentarlo como sociedad. Hemos hecho todos los esfuerzos posibles para disponer de todos los recursos disponibles, desde equipo de protección personal, camas, aumentamos la capacidad de las camas de unidades de cuidados intensivos en el SIACO, también hemos conseguido pruebas diagnósticas, pero lo hemos recalcado una y otra vez desde el inicio. Las unidades de cuidados intensivos no implica solamente una cama, implica equipo de protección, implica personal muy capacitado, tanto desde el punto de vista de enfermería, como de terapia respiratoria, como médicos intensivistas, neumólogos, internistas, microbiólogos. Es todo un engranaje, el cual permite tener esa capacidad instalada. Los recursos son finitos y hay un límite. Y cuando hablamos de capacidad hospitalaria, las UCIs son un punto muy delicado. Actualmente, ya este aumento que estamos presentando de pacientes está generando presión sobre el sistema hospitalario. De hecho, hoy tenemos 26 pacientes internados en el SIACO. Es uno de los días que han habido más pacientes internados en el SIACO. Son pacientes moderados y la estrategia es evitar que esos pacientes moderados se compliquen y se vuelvan severos. Nosotros vamos analizando y tomando decisiones todos los días para planificar con anticipación. Y por eso hoy nos tomamos la atribución de traer una presentación que queremos compartir con ustedes. Como les decía al inicio, esta peste es como un cáncer que tenemos que resolver como sociedad. Por favor, pongamos la presentación. Como se muestra en esta gráfica, analizamos los indicadores de casos acumulados, recuperados, activos y fallecidos. Observamos que tuvo que transcurrir 83 días para alcanzar los primeros 1000 casos y para los segundos 1000 casos se requirieron solamente 21 días. Y en cuestión de una semana se alcanzaron otros 1000 casos. Esto significa que hemos incrementado la velocidad de aparición de nuevos casos 10 veces desde los primeros casos. Si mantenemos esta velocidad de generación de nuevos casos, comprometemos la capacidad de los servicios de cuidados críticos e intermedios. En esta otra lámina podemos ver cómo estudiamos los resultados de las muestras respiratorias tomadas. Podemos evidenciar que desde el 18 de abril, la relación de muestras positivas era de una muestra positiva por 6 negativas. Eso quiere decir que por cada 6 muestras que hacíamos, solamente daba una positiva. Pero si ustedes ven la imagen del 27 de junio, actualmente tenemos una muestra positiva por cada 3 negativas. Esto lo que quiere decir es que
Entre más estrecha la relación de las muestras positivas y negativas, hay mayor circulación viral y mayor riesgo de contagio. En esta lámina también revisamos la cantidad de personas atendidas y el número de atenciones generadas desde el 6 de marzo hasta el 27 de junio. Y podemos ver que de las 24.431 personas atendidas, 2.555 fueron confirmadas, lo cual requirió cerca de 44.847 atenciones, distribuidas en los servicios de urgencias, 28.328, consulta externa, 15.690 y 767 en hospitalización. Las 767 hospitalizaciones incluyen todos los pacientes confirmados por COVID-19 y también los que presentan condiciones respiratorias sospechosas asociadas al COVID-19. Y es que hay que recalcar que los pacientes sospechosos que ameritan internamiento se dejan internados mientras se define si tienen o no tienen COVID. En la siguiente lámina podemos observar el comportamiento de las hospitalizaciones de los pacientes confirmados por COVID-19 al sábado 27 de junio. Se han brindado 175 atenciones de hospitalización a 150 personas, de las cuales 139 se han egresado satisfactoriamente. De las 175 atenciones, 26%, es decir, más o menos 43, requirieron cuidados críticos, y de los 43 pacientes en la UCI, 37 se egresaron, pero aquí también incluimos los pacientes que fallecieron. El otro 74%, 132 de los pacientes, se atendieron en un salón, de los cuales se egresaron 102, como les decía, a través del SIACO o a través de las áreas que hemos establecido para pacientes moderados. Un dato importante, y este hay que tenerlo muy en cuenta, son los días de estancia. Mientras que un paciente está en salón, o sea que es moderado, más o menos los días de estancia son de 8.7 días en promedio, pero en una unidad de cuidados intensivos es de 16.4 días. Este dato es muy sensible y lo voy a explicar más adelante, pero normalmente estamos evidenciando que los pacientes que se diagnostican se complican cerca del octavo día y es cuando terminan internados. Entre más días permanezca una persona hospitalizada, menor disponibilidad de camas. En esta lámina que continúa, vemos que en la gráfica la cantidad de personas hospitalizadas en cada día de confirmados por COVID-19 en el salón y en la UCI al 26 de junio, lo cual evidencia que tenemos un incremento considerable de hospitalización en salón, como se muestra en la línea azul. En la línea café se muestra la cantidad de personas internadas en la UCI. Existe una clara relación entre el crecimiento de las personas hospitalizadas en salón y el crecimiento de las personas gravemente enfermas. Además, en esta gráfica podemos evidenciar cómo la primera ola en marzo fue aplanada gracias a las medidas que se tomaron en conjunto como sociedad. Actualmente lo que estamos enfrentando es como si un paciente que se operó una vez hay que reintervenirlo debido a una complicación quirúrgica. También les quiero hablar en esta diapositiva que continúa acerca de los factores de riesgo. Hay un predominio de la hipertensión, la diabetes, el tabaquismo, la obesidad en los pacientes que han requerido hospitalización. Y hemos evidenciado que tal vez las personas jóvenes sin factores de riesgo piensan que a ellos no les va a pasar nada. Pero es que si yo soy una persona joven sin factores de riesgo y me enfermo, aunque tenga un resfriado leve, puedo enfermar a mis abuelos o a mis papás y ellos sí se pueden complicar. 5 de cada 10 personas mayores de 19 años tienen por lo menos un factor de riesgo que los hace vulnerables a una complicación asociada con el COVID-19 y por ende podrían requerir hospitalización. En esta lámina les vamos a hablar sobre la situación de las camas de salón. Como les decía, a través del Centro de Control de Operaciones, a través del Centro de Emergencias y Desastres de la institución, el área de estadística de la gerencia médica, vigilancia epidemiológica, estamos realizando un seguimiento diario del comportamiento de las camas, tanto de hospitalización como de cuidados intensivos. La caja tiene en estos momentos, gracias a la capacidad instalada que logramos aumentar con el SIACO, 5.548 camas, las cuales se dividen en 3 grupos. Camas asignadas para COVID. En estos momentos, a nivel hospitalario, contamos con 477 camas exclusivas para esta enfermedad. Aquí hay que explicar algo muy importante, y es que la estrategia se basa en que tenemos que tratar de contener los pacientes COVID o en áreas de aislamiento o ojalá en un solo hospital.
El mantenerlos en un solo hospital, como hemos logrado a través del SEACO, evita que pacientes con COVID infecten a pacientes que no padecen COVID o que infecten a funcionarios que no están en contacto con pacientes COVID. También hemos identificado camas que podríamos convertir para la utilización de pacientes, en la utilización de pacientes COVID, las cuales actualmente son 2.713. Lo que pasa aquí es que estas camas también se usan para la atención de patologías usuales. ¿Qué es una patología usual? Pacientes con diabetes, pacientes con enfermedades del corazón, pacientes con enfermedades como hipertensión, pacientes que requieran una cirugía, todo pacientes que tengan cáncer y requieran operarse. Estas son las camas que podemos utilizar para aumentar las camas de COVID-19. Sin embargo, el utilizar estas camas significaría sacrificar la atención de todas las patologías habituales que les hablé anteriormente. Y contamos con 2.358 camas que tienen un uso exclusivo y no pueden considerarse para COVID. Estas son las camas de pediatría, camas de psiquiatría o camas de obstetricia, que son las que se utilizan para atender los partos. En términos de todas las camas, excepto las especializadas, se cuenta usualmente con un 64% de ocupación. Esta situación reduce la capacidad de respuesta significativamente. Actualmente estamos trabajando en una estrategia de ocupación mínima y aún así nos tiene cercano a la utilización de 3/4 partes de la capacidad de hospitalización. En la gráfica podemos ver la ocupación de las camas de salón con pacientes confirmados y sospechosos al sábado 27 de junio. De las 477 camas COVID, se tenía una ocupación del 10%, 47 ocupadas y 430 libres. Esto refleja principalmente que hemos tratado de que todos los pacientes COVID que requieran hospitalización moderada se internen en el SEACO para evitar la contaminación de otros pacientes o funcionarios, como les decía inicialmente. De las camas con potencial COVID, en este caso la ocupación es de un 74%. Es decir, hay 1.940 camas ocupadas y solamente 773 libres. Estas 773 camas libres es la respuesta que tiene la institución actualmente para atender las patologías habituales, pero además es el recurso el cual se tomarían para ampliar la capacidad de camas COVID-19. Y este es un llamado a comprender que una decisión de reconversión de camas COVID significa que vamos a dejar de atender patologías usuales. Y esto podría generar una tormenta perfecta de contagios, de dejar de atender pacientes con infartos, de que los servicios de emergencia también podrían colapsar. En la siguiente lámina podemos ver las camas de cuidados intensivos. Esto ya lo hemos explicado varias veces, pero hoy queremos recalcarlo. Veámoslo como qué vamos a enfrentar si hacemos una cirugía muy complicada, la cual tenemos que realizar. La caja tiene 257 camas, las cuales se dividen en 3 grupos, y estamos hablando de camas de cuidados intensivos. Camas asignadas para COVID-19 en los hospitales nacionales. Son camas exclusivas para esta enfermedad, que tienen cubículos de aislamiento, que nos van a asegurar que no se van a contaminar otros pacientes que no padezcan COVID. Camas que podríamos utilizar para pacientes COVID, las cuales se están utilizando en la atención de pacientes con patologías usuales. Y es que los accidentes de tránsito siguen pasando, los heridos por arma de fuego siguen llegando, los pacientes con infarto también siguen llegando, o con accidentes vasculares cerebrales, y son pacientes que ocupan un internamiento en una unidad de cuidados intensivos. Además, contamos con 122 camas que tienen uso exclusivo y no se pueden utilizar para COVID, porque son camas muy especializadas, probablemente para neurocríticos, para cardiopatías, cosas muy específicas que no se podrían utilizar para COVID porque tendríamos que dejar de atender otro tipo de pacientes. Podemos ver que la ocupación de las camas UCI con pacientes confirmados y sospechosos al sábado 27 de junio es la siguiente. De las 24 camas COVID se tenía una ocupación del 21.5%, con 5 camas ocupadas y 19 libres. De las camas potencial COVID-19, en este caso la ocupación es del 66%. Es decir, 73 están ocupadas y 38 libres. Esta foto de ocupación de camas cambia día a día, conforme van ingresando y saliendo pacientes, según la cantidad de personas que ingresan y permanecen hospitalizados. Si aumenta un poco de tiempo la cantidad de pacientes que requieren cuidados críticos, el panorama se complica y podemos enfrentarnos a un escenario catastrófico que nadie quiere ver. Continuamos con esta diapositiva que es muy importante y es respecto a la cantidad
a la tolerancia de casos positivos y la capacidad de camas. Un indicador fundamental para la toma de decisiones es la tolerancia de los casos positivos y la capacidad de camas UCI en el salón. Se analizan 3 grados de tolerancia en razón de las camas UCI disponibles para ver el COVID-19. Y aquí yo quiero agradecer profundamente a los compañeros del área de estadística, de la gerencia médica, de vigilancia epidemiológica, del Centro de Atención de Emergencias y Desastres y también del CCO y todos los compañeros de la gerencia médica, porque esto nos ha permitido proyectar y ver lo que podría pasar en unas 2 o 3 semanas. Se analizan 3 casos de tolerancia en razón de las camas UCI disponibles. El verde es la cantidad de casos que no comprometería la cantidad de camas, pero sí la estresa en un 40% de ocupación. El amarillo es el número de casos que reduciría la capacidad y la alerta la necesidad de reconvertir más camas. Esto se compromete la capacidad en un 75%. Y con rojo es el aumento de los casos que superaría la capacidad de camas, ante lo cual colapsaría el sistema en razón de la atención de pacientes críticos. Esta proyección se basa en la cantidad de casos semanales, como pueden ver en el gráfico, sostenidos por 3 semanas. Se considera la estancia promedio de los pacientes en salón de 9 días y que se duplica en la unidad de cuidados intensivos. En esta gráfica se presenta la situación actual al corte del sábado 27 de junio, con 36 hospitalizados, 31 en salón y 5 en UCI. Si nosotros tuviéramos 305 casos semanales, 44 diarios, lo que ya pasamos, mantenemos una capacidad que llegaríamos a un 40% de la ocupación significativa de 10 pacientes en la UCI en la tercera semana. Con 575 casos semanales, es decir, 82 diarios, compromete la capacidad, pues llegaríamos con un 75% de ocupación, que significa 18 pacientes en la UCI en la tercera semana. Con 760 casos, es decir, 109 diarios, se agotan las 24 camas COVID. Actualmente ustedes pueden ver que estamos teniendo un promedio de cerca de 150 casos diarios. Si se mantiene este comportamiento de aumento de casos nuevos por semana durante 3 semanas, llegaríamos a enfrentar esta situación. Con esto, hay un riesgo inminente de que se pueda agotar en el corto plazo la capacidad de ocupación de cuidados intensivos. Esta última semana estamos cerrando con más de 800 casos y nuestro grado de tolerancia es de 700. En esta gráfica se presenta el grado de tolerancia actual. Sin embargo, al comportamiento de la pandemia en las últimas semanas, en razón de estos análisis, la caja inició el fortalecimiento de camas UCI. Como resultado, se tiene un refuerzo de 32 camas adicionales UCI con el equipamiento y el recurso humano requerido. Esto puede ser utilizando camas de SEACO o ampliando la capacidad hospitalaria en los hospitales nacionales. Pasemos a la siguiente lámina. En esta, si nosotros logramos ampliar la capacidad en 32 camas, se presenta un nivel de tolerancia con el reforzamiento. Sin embargo, podemos evidenciar que la caja aumentaría una capacidad a 56 camas UCI. Esta capacidad, bajo el escenario de incremento de casos, se agotaría en el momento que superemos los 250 casos diarios. A finales de mayo teníamos 20 casos diarios en promedio y en cuestión de 4 semanas tenemos en promedio 120 casos diarios. Significa que si seguimos con este comportamiento de 3 a 4 semanas, estaríamos agotando la capacidad de las camas de las UCI. ¿Qué pasaría si superamos los 2.000, los 5.000 o los 10.000 casos? Y esto es una situación que perfectamente podría presentarse. En un escenario de 2.000 casos semanales, a la segunda semana agotaríamos la capacidad en las UCI. Con un escenario de 5.000 a 10.000 casos, el sistema público de atención colapsaría. Es necesario comprender que por cada cama que se habilite implica infraestructura, recurso tecnológico, humano y especializado. Este ejercicio de monitoreo diario que realiza la caja permite tener una foto del día con estimaciones de la capacidad hospitalaria y planificar a 2 o 3 semanas. Es un trabajo con el más elevado nivel técnico, exhaustivo, meticuloso y planificado que nos permite anticipar en la respuesta. No hay un sistema de salud que pueda soportar una pandemia cuando los números se vuelven exponenciales. Si bien tenemos una caja costarricense de seguro social que nos ha protegido, no somos infalibles
y ante una explosión de casos en pocos días, el sistema podría colapsar. Si los servicios de salud colapsan, vamos a enfrentar una crisis jamás imaginada en el sistema sanitario. Pero todavía estamos a tiempo de lograr evitarlo. Por eso es tan importante que continuemos con la esperanza, que ganemos esta guerra, que entendamos que es un paciente que está enfermo, pero que hay que salvar entre todos. Estamos en el momento de evitar este escenario. Pero solamente lo podemos evitar uniéndonos entre todos, manteniendo las medidas sanitarias, la prevención, cuidándonos entre nosotros, manteniendo la producción y el empleo a la vez. Reconocemos el cansancio que enfrentan las familias y la difícil situación que experimentan en carne propia, pero debemos recargar fuerzas y mantener la esperanza como un paciente que se va a someter a una cirugía. Créanme, si mantenemos la esperanza, saldremos adelante todos juntos.